Buenos días, señores. Benavides. Coveñas. Presente. Guadalupe. Guerrero. Guamaní. Guamaní presente, ingeniera. Huarcaya. Presente. Buenos días. Julca. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Medina. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Norabuena. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Núñez. Ochoa. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Peña. Rivas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Santana. Presente, buenos días. Sornosa. Tello. Bu. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ingeniera Guadalupe, buenos días, disculpe. Buenos días. Guadalupe presente. ¿Alguien más? Benavides presente. Benavides. Bueno, entonces ya terminamos todo lo relativo a los ejemplos prácticos. Y vamos a pasar al siguiente capítulo, que es sedimentación de embalses. Tenemos en este caso que vamos a revisar los aspectos conceptuales, el estudio de casos, aporte de sólidos, eficiencia, retención, mecanismos de decantación y manejo de sedimentación. Para esto estamos utilizando varias publicaciones del doctor Arturo Rocha, como son Introducción a la Hidráulica Fluvial, Riesgos Sedimentológicos, Sedimentación en Pohechos y varios más. Y también un manual de sedimentación de reservorios que está disponible en internet, que está hecho por el doctor Gregory Morris. Y una separata de manejo de sedimentos en sistemas hidroeléctricos, que fue una conferencia que dictó el doctor Morris aquí en Lima y que está subida también en el aula virtual. Empezamos con aspectos conceptuales. Tenemos en este caso que el reservorio puede tener diferentes etapas de análisis. Entonces nos va a interesar definir las características de los sedimentos, no solamente en la etapa de diseño, sino también en la etapa de operación. E incluso después. ¿Qué hay después de la operación? ¿Qué hay después de la operación? Mantenimiento. Operación y mantenimiento hemos dicho que van juntos. Pero después de esto, ¿qué hay? Diríamos que está el cierre. Y después del cierre y abandono, ¿creen ustedes que allí termina todo? No. Como ejemplo, el doctor Morris nos pone esta represa romana que está en Siria, que fue abandonada hace más de 1000 años.
pero sin embargo los sedimentos que han retenido todavía quedan intactos. Aquí vemos esta vista transversal de la presa abandonada hace 1000 años, y aquí podemos ver la presa y los sedimentos. Es decir, hace 1000 años que esta presa no está siendo operada, pero sin embargo los sedimentos todavía tienen influencia. Los sedimentos que ha originado todavía tienen influencia en el comportamiento de todo este ecosistema. Diríamos entonces que no solamente nos interesa para el diseño y la operación y para el cierre, sino también para lo que puede ocurrir después de. De hecho, en el mundo ha habido ya varios casos en que la existencia de las presas han empezado a crear problemas de diferente índole. De tal manera que en varios casos se está hablando de demoler las presas existentes para tratar de restaurar las condiciones anteriores. Esto ya representa un caso bastante grande porque estamos hablando de hacer una inversión para la demolición. Y si nosotros hablamos de demoler, entonces nos preguntamos ¿y qué haríamos con todo este material? Tanto el que conforma el cuerpo de presa como los sedimentos que están aguas arriba. ¿Dónde van a ser depositados? Ciertamente que lo que ha sucedido es que la presa ha interrumpido el ciclo natural en el río. Los sedimentos se han depositado aquí en lugar de ir al punto de desembocadura. Pero después, ¿cómo vamos a poder recuperar eso? La idea entonces sería prevenir para evitar que ocurran esas consecuencias tan negativas que tengamos después que preguntarnos cómo es que vamos a hacer para resolver esos problemas. Y tenemos en este caso que el objetivo de la presa puede ser tanto para uso y conservación como para control de máximas avenidas. Hemos dicho que en el caso de uso y conservación, lo que queremos es almacenar un volumen útil que nos permita cubrir la demanda. Este volumen útil del reservorio entonces está relacionado con el uso del reservorio, ya sea para un proyecto de riego, un proyecto de generación de energía, etc. Mientras que un proyecto de control de avenidas tiene como objetivo el poder retener las máximas avenidas, como el ejemplo que estamos viendo acá, que consiste en una presa que tiene un vertedero y tiene unas compuertas de fondo. De tal manera que tenemos que este hidrograma de entrada es la curva azul, y gracias al volumen retenido en este reservorio podemos reducir el pico desde A hasta B. Y este hidrograma de salida entonces ya es un hidrograma de salida controlada y por tanto los daños van a ser menores que los que se producirían con el pico de la avenida. Y además tiene una ventaja adicional, y es que el tiempo del pico también se retrasa. En lugar de que la avenida se produzca en el punto A, el pico se está produciendo en el punto B, con lo cual aquí hay tiempo, digamos, para poder realizar obras de prevención. Y lo que tenemos aquí que considerar es que en unos reservorios de uso y conservación también podría haber un volumen adicional para control de avenidas. En ese caso, el reservorio podría ser para ambos fines. Pero independientemente de cuál es el fin del reservorio, lo que queremos examinar en este capítulo es cómo es que ese reservorio puede crear problemas por la retención de sedimentos aguas arriba y cómo es que estos se podrían prevenir. Y vamos a ver que eso va a depender de la ubicación del reservorio, según lo cual el reservorio puede ser frontal o puede ser lateral. Un reservorio frontal es el que se encuentra directamente en el camino del río. Entonces, si tenemos que este es el río y ahí colocamos nuestra presa, entonces ese es un reservorio frontal. La desventaja de un reservorio frontal es que no queda más remedio de que el agua pase por la presa. O sea, no hay forma de evitar de que el agua pase por la presa.
Y por tanto, si el río tiene una gran cantidad de sedimentos, esa gran cantidad de sedimentos es probable que queden retenidos por la presa, si es que no hay una obra de evacuación que permita que pasen a través del cuerpo de presa. En cambio, un reservorio lateral tiene la ventaja de que al no estar ubicado en el río mismo, se puede evitar, digamos, que el agua cargada de sedimentos pase, cerrando las compuertas y evitando que vayan al canal que alimenta el reservorio lateral. Estos reservorios pueden ser de diferentes tipos. Aquí mostramos 3. Este embalse lateral del caso A es un embalse lateral con respecto al río. Es decir, aquí tenemos el río, allí hay una bocatoma para el embalse lateral, hay un desarenador que va a permitir disminuir los sedimentos. O sea, aquí tendríamos 2 controles de sedimentos. Uno que serían las rejillas en la bocatoma y 2 el desarenador. De tal manera que el material grueso, etcétera, ya no ingresa al canal alimentador y las arenas también son eliminadas en el desarenador y regresan nuevamente al río. El agua que llega al embalse lateral entonces es agua libre de sedimentos, con lo cual este embalse lateral tiene, digamos, menos problemas de sedimentación de los que podría tener un embalse frontal. En el caso B tenemos un embalse lateral con respecto al río y al canal. Aquí tenemos el río y hay un canal de conducción y en ese canal de conducción hay una bocatoma que lleva el agua al embalse lateral, de tal manera que allí hay un nuevo desarenador y el agua que lleva al embalse lateral es más limpia todavía y de ahí regresa nuevamente al canal y prosigue para el proyecto. Mientras que en el caso C es un embalse lateral con respecto al río, pero frontal con respecto al canal. Es decir, aquí tenemos el desarenador, aquí tenemos el embalse lateral y de ahí va al proyecto. La diferencia entre el caso C y el caso A es que el embalse lateral nuevamente regresaba al río y tenía que haber otra bocatoma para llevar el agua al proyecto. En cambio, en este caso, el embalse lateral ya va directamente al proyecto. Como quiera que sea, en cualquiera de estos casos de embalse lateral, el problema de sedimentación es mucho menor de lo que corresponde a un embalse frontal. Sin embargo, hay una desventaja. Diríamos que lo ideal sería que nosotros coloquemos el embalse en forma lateral, pero ¿por qué no lo podemos hacer? Porque para poder tener un reservorio nosotros necesitamos lo que se conoce como un vaso. Este vaso es una depresión en el terreno que nos va a permitir almacenar el agua con una obra de cierre de bajo costo. Y si es que no existe ese vaso, entonces no vamos a poder hacer el embalse lateral, sino que lo tendríamos que hacer en el mismo río, en el que sí hubiera estas condiciones del vaso. Lo otro que podría suceder es que sí hay un vaso, pero que ese vaso está demasiado alejado del río, de tal manera, y del proyecto, de tal manera que la obra de conducción resulta demasiado costosa. Y entonces este embalse lateral ya no se puede, no es factible económicamente. La otra clasificación que vamos a ver está referida al periodo de almacenamiento. Según el periodo de almacenamiento, la regulación en el reservorio puede ser estacional. Esto es que se aprovecha el agua de los periodos muy húmedos para almacenarla y luego utilizarla en el periodo seco. Pero también puede ser una regulación diaria, en cuyo caso lo que se aprovecha es las horas de baja demanda para ir almacenando el agua y utilizarla en las horas de máxima demanda. Por supuesto, un reservorio de regulación estacional tiene mayor tamaño que un reservorio de regulación diaria. Sin embargo, ha habido varios proyectos en el Perú y en el mundo
que es muy lamentable, en el cual están construyendo reservorios para producir más energía. Entonces, como teníamos aquí, digamos, con el punto de vista de control de la demanda, necesitaríamos solamente un reservorio de este tamaño. Pero resulta que para poder generar energía, se construye un reservorio de mayor altura. Esta mayor altura es simple y llanamente para poder tener mayor carga de producción de energía. Poder producir mayor energía y por tanto tener mayores ingresos. Pero ¿cuál es el problema de tener un reservorio más alto? Una presa más alta, ¿cuál es el problema? ¿Mayor costo? El costo, pero supone que se justifica por los mayores ingresos de producción de energía. Mayor área inundada. Mayor área inundada. O sea, tenemos que al incrementar el costo de la presa, se incrementa el nivel del agua y por tanto se va a inundar una mayor zona. Y al inundar esa mayor zona, no es una buena idea porque las consecuencias son inmensas. En primer lugar, se pierde terreno agrícola, va a haber deforestación, pérdida de diversidad biológica. La retención de sedimentos va a ser mucho mayor. Y ya hemos visto que una presa tiende a producir degradación aguas abajo, lo cual se intensificaría. Se inundaría enormes áreas de selva, se modifica el ecosistema, se alteran los caudales y cauces de los ríos, se dificulta la navegación y se desplazan a las poblaciones que viven en los márgenes y violentan a las comunidades indias que exigen el respeto a sus tierras ancestrales y etcétera. Esta condición de generar con mayor altura, o sea, construir una presa más alta solamente para tener mayor energía, en realidad se ha realizado en muchos lugares del mundo. Incluso en Brasil se han construido presas en la Amazonía de una magnitud mucho mayor de la que corresponde, simplemente para poder generar mayor energía, y las consecuencias han sido bastante grandes. Principalmente desde el punto de vista social, ya que se han perjudicado a poblaciones, incluso que corresponden a tribus no contactadas. De acuerdo a los derechos humanos que se respetan a nivel mundial, las tribus no contactadas tienen el derecho de seguir su desarrollo normal. Es decir, si actualmente se dedican solamente a la caza, la pesca y la recolección, deben seguir con su proceso normal de vida y eso debe ser respetado. Pero sin embargo, al desplazarlos, al inundar las zonas en las que viven, se ha obligado a esas tribus no contactadas a llegar a la civilización, lo cual, digamos, ha sido no solamente un choque muy grande para estas personas, sino que se han visto obligadas a vivir en condiciones que no conocen, con factores de producción completamente desconocidas, y para el colmo de los males se han caído en zonas donde en muchos casos han sido sometidos a la esclavitud, al trabajo muy mal pagado, incluso a todo tipo de vejaciones, lo cual se convirtió en un problema social muy grande en Brasil. Tenemos además que la población que vive en las ciudades los ve como una amenaza, como gente de mal vivir. Y en algunas ocasiones se ha escuchado casos en Brasil donde han ingresado personas a asesinar a los residentes de las favelas. Han asesinado a hombres, mujeres y niños en forma indiscriminada por sentirse atacados. Y digamos todo como una consecuencia de un problema social originado por que las tierras donde estas personas vivían han sido inundadas. Aquí en el Perú también se han construido presas de esta manera. Uno de estos ejemplos es la presa de Chacya. Esa presa de Chacya tenía una altura de diseño para lo que es el volumen útil de 150 metros.
Sin embargo, se decidió aumentar 50 metros más para poder ganar carga. Y además, dado que aquí el espejo de agua era mucho más grande, el volumen útil quedaba solamente en 3 metros de altura, los 3 metros superiores. Y entonces, con esos 3 metros de altura, los que diseñaron el proyecto decidieron que no importaba de que todo lo que estaba por debajo de este nivel se colmate de sedimentos. Entonces previeron que estos sedimentos colmaten el cuerpo de presa y se calculó incluso que esto sería en 8 años. En 8 años todo esto quedaría colmatado de sedimentos. Y después no habría problema porque como esto estaría actuando como un gran desarenador en los 3 metros de la parte del volumen útil, se seguiría teniendo agua limpia que sería útil para la generación de energía eléctrica. Pero ¿cuál es el problema de retener todos los sedimentos aguas arriba? Elevación del nivel del lecho del río. Aguas arriba se produce gradación. ¿Y aguas abajo? Degradación. Degradación. O sea, aquí aguas arriba se produce una gradación. El nivel del lecho aumenta, pero aguas abajo se produce degradación. El nivel del lecho disminuye. Ahora dijimos que en 8 años esto estaría lleno de sedimentos y entonces ¿qué sucedería después de los 8 años? Que los sedimentos tenderían a depositarse más aguas arriba y cada vez más aguas arriba, con lo cual el área de influencia de esta presa se iría alejando cada vez más del cuerpo de presa, pero originando toda una zona de deposición en la cual haya gradación hacia aguas arriba y aguas abajo hay degradación. Ambos casos son perjudiciales porque van a afectar no solamente a las personas que viven en las riberas del río, sino también a los seres vivos, en los cuales, ya sea por el exceso de sedimentos o la falta de sedimentos, su ciclo biológico va a ser afectado. Entonces decimos de que esto de tener presas más altas para poder generar energía en realidad no es una buena idea. Económicamente podría ser aceptable o muy bueno, digamos, desde el punto de vista del inversor, pero sus consecuencias sociales y ambientales son terribles. Bueno, entonces en este capítulo lo que nos interesa discutir es la sedimentación producida en los reservorios. Y para eso tenemos un concepto en el diseño de presas o de reservorios que es el volumen muerto. Presa se refiere al elemento que va a retener el agua, mientras que el reservorio es el volumen del agua almacenado. Entonces una presa origina un reservorio. Bueno, entonces en el volumen muerto de los reservorios, según el ICOL, tenemos que es el volumen ubicado por debajo del punto más bajo de descarga que existe en el embalse. De tal manera que ese volumen muerto sería el que no se va a poder movilizar fuera del reservorio, porque el punto más bajo de descarga está por encima, entonces lo que queda por debajo no se puede movilizar. Sin embargo, nosotros acostumbramos a utilizar el término volumen muerto para referirnos al volumen muerto por sedimentación. El volumen muerto por sedimentación es aquel en el cual se depositan los sedimentos. Entonces también acostumbramos calcular cuál es el volumen de sedimentos que podrían depositarse en un reservorio. Entonces decimos ese va a ser el volumen muerto. Ojo que no es el que corresponde a la definición de ICOL, sino a la definición de volumen muerto por sedimentación. Pero el problema reside en que los sedimentos no necesariamente se ponen aquí, porque lo que sucede es que viene el río por la parte alta y se encuentra con una gran masa de agua en reposo. Entonces comienza a perder capacidad de carga.
y comienza depositando los materiales más gruesos. A medida que va avanzando y su velocidad va disminuyendo más, comienza a depositar los materiales más finos y así sucesivamente. De tal manera que los que llegan a la parte misma de la presa son en realidad los materiales más finos. Y entonces tenemos que los sedimentos no necesariamente se van a depositar aquí debajo de este nivel que nosotros decíamos que era el que correspondía al volumen muerto de sedimentación, sino que se pueden depositar aguas arriba. Y noten ustedes que al depositarse en esta zona ya están involucrando el volumen útil. Y por tanto este volumen de sedimentos está reduciendo el volumen útil que ha sido destinado para cubrir la demanda. Vamos a ver un estudio de casos. Empezamos con la presa Poechos. Esta presa Poechos está construida en el departamento de Piura y permite represar al río Chira. Fue puesta en operación en el año 1975 y tiene una altura de 48 metros. La capacidad del reservorio es de casi 1.000 millones de metros cúbicos, de los cuales el volumen útil inicial se había considerado de 789, con un volumen muerto de 96. O sea, diríamos que teníamos casi 900 hectómetros cúbicos, o sea, 900 millones de metros cúbicos. Y que es con fines de irrigación. Y tiene un aliviadero de 5.500 metros cúbicos por segundo. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿podría bajar su pantalla un poquito? Porque no se ve los datos de abajo de la tabla. Ah. Ya, gracias. Bueno, entonces tenemos que ese fue el proyecto del año 75 en que entró en servicio. Y aquí nos muestran la batimetría del año 76, es decir, la batimetría inicial cuando el reservorio recién empezó a operar. Desde el año 76 se produjo un fenómeno del Niño en el año 83 y un fenómeno del Niño en el año 98. Con esos dos fenómenos del Niño resultó que el nivel del terreno en el año 99 es el que se indica ahí. De tal manera que se acumularon 357 millones de metros cúbicos en ese periodo, que equivale a 23 años. 23 años cuando se considera que la vida útil es de 50 años. Y que ese volumen muerto se iba a depositar en el volumen muerto que se había estimado a 96 en 50 años. Y aquí tenemos 357 millones de metros cúbicos que se depositaron en 23 años. Bueno, este reservorio es muy importante para la producción agrícola. De tal manera que se han venido haciendo todo un conjunto de investigaciones para tratar de resolver este problema, porque el volumen útil ha quedado reducido de 789 millones de metros cúbicos a 528. Y recordemos que después del 99 todavía hemos tenido otro niño importante en el 2017. Así que probablemente este volumen útil ha disminuido más todavía. Entonces, ¿de qué manera podríamos eliminar todos estos sedimentos? Recordemos que de no haber estado la presa acá, esos sedimentos hubieran ido con el río hasta el océano. Pero bueno, la presa ha impedido que pasen y se han quedado depositados en el reservorio, con lo cual se han vuelto un problema. Entonces pensamos, ¿qué hacer con estos sedimentos? Digamos que los extraigamos. Y los depositemos en otro lugar y que eso nos costara $1 por metro cúbico, lo cual es un valor ínfimo para lo que es la extracción y depósito de sedimentos. Serían aproximadamente 400 millones de metros de soles, 400 millones de soles los que requeriríamos para poder hacer esa operación de limpieza. Pero ese no es el problema más grave.
El problema más grave es dónde vamos a depositar esto, porque todos los terrenos que están alrededor del reservorio son terrenos agrícolas. Y si depositáramos todos estos sedimentos en esa zona, entonces estaríamos perjudicando la producción agrícola. Bueno, entonces diríamos que lo más ideal sería poder llevar estos sedimentos hacia aguas abajo y que el río mismo se encargue de llevarlos a la desembocadura. Pero esto tiene un costo mayor a $1 por metro cúbico, con lo cual es un problema que hasta ahora está tratando de resolverse. El otro ejemplo es de la presa de Gallito Ciego. Esta presa de Gallito Ciego también surgió como una alternativa de generación de energía eléctrica, porque la presa se requería con fines de irrigación para el proyecto Jequetepeque-Saña. Pero como resultó de una altura de 100 metros de alto, entonces se decidió poner una central a pie de presa. Tenemos que esta presa entonces tiene fines de irrigación y tiene fines de generación de energía eléctrica. Está ubicada en el río Jequetepeque. Fue puesta en servicio en el año 88, tiene una altura de 112 metros. El volumen útil inicial era de 427 millones de metros cúbicos y el volumen muerto que se consideró fue de 118 millones de metros cúbicos. Sin embargo, 10 años después de su construcción, se produjo el fenómeno del Niño del 98. Y entonces aquí podemos observar que el volumen depositado fue de 93 millones de metros cúbicos. Aquí tenemos que el nivel mínimo de captación está dado en esta cota. Entonces, según el ICOL, por debajo de esta cota es que tenemos el volumen muerto. Sin embargo, esta presa, debido a que debe generar energía eléctrica, tiene un nivel mínimo de operación normal que está dado por esta línea roja. De tal manera que nunca debe tenerse un valor menor a este nivel. Y dado que esta agua no debe ser evacuada, entonces esto correspondería al volumen muerto. Pero sin embargo, tenemos que solamente en un evento ocurrido 10 años después de su construcción, ya teníamos ahí 92 millones de metros cúbicos depositados, respecto a un volumen muerto que se estimó de 50 años de 118 millones de metros cúbicos. Ciertamente que hubo que hacer varias modificaciones aquí porque esta capacidad del aliviadero también resultó insuficiente para este fenómeno del Niño, con lo cual se hizo unos modelos hidráulicos y otras investigaciones para hacer una reformulación del proyecto, una modificación del aliviadero, reforzamiento de las obras, etcétera. Pero persiste el problema de la sedimentación. Y noten ustedes que este volumen muerto, incluso de seguir avanzando, podría llegar a perjudicar la obra de toma que alimenta tanto a la zona del proyecto de irrigación como a la central hidroeléctrica. Otro estudio de caso corresponde a la presa de Tablachaca. A diferencia de las dos anteriores, que son reservorios para uso, este de acá también es reservorio de uso, pero la diferencia está en que esta de Tablacheca es de regulación diaria, mientras que los anteriores son de regulación estacional. Sin embargo, este reservorio de regulación diaria tiene una presa de 80 metros de alto que está en el río Mantaro. Este río Mantaro tiene una gran cantidad de sedimentos y tenemos una capacidad de aliviadero de 2.000 metros cúbicos por segundo con un volumen útil inicial de 16 millones de metros cúbicos. Miren ustedes, esta presa de 80 metros de alto tiene un volumen útil de 16 millones de metros cúbicos, mientras que esta que tiene 112 tiene un volumen útil de casi 500 millones de metros cúbicos. Y esta que tiene 48 metros de alto tiene 800 millones de metros cúbicos.
Entonces ahí tenemos un primer asunto, y es que hay unos lugares de presa que son mucho mejores que otros. Incluso diríamos que este de Tablachaca es un buen lugar de presa porque nos permite tener este almacenamiento de 16 con una presa de bajo costo gracias a que aquí hay un cañón, una garganta que nos permite tener una presa de bajo costo. Pero aún así noten ustedes que su capacidad de almacenamiento con respecto a la altura de presa es mucho menor que la que corresponde a los otros casos. Entonces hay sitios buenos de presa, hay unos mejores sitios de presa, y ese es uno de los elementos que también hay que considerar en este estudio de sedimentación, y es que los buenos sitios de presa por lo general ya han sido utilizados, y en muchos lugares el mejor sitio de presa no es tan bueno, pero no nos queda otro remedio. Entonces, en el caso de Tablachaca, diríamos que idealmente el mejor sitio de presa era este. Sin embargo, se encontró de que este talud del lado derecho tenía condiciones geológicas inestables, de tal manera que había un riesgo muy alto de que todo el talud cayera y este reservorio quedara fuera de servicio. Con lo cual se han hecho inversiones millonarias en reforzar este talud. Pueden ver ustedes estos contrafuertes de concreto, además hay digamos pilotes, hay unas zonas en las cuales se están digamos sujetando todos estos elementos superficiales en el interior de la masa rocosa, y además se tuvieron que cambiar las reglas de operación del reservorio, de tal manera que inicialmente se había previsto de que aquí estos agujeros que vemos son las compuertas que permiten eliminar el agua del reservorio en diferentes niveles. Sin embargo, por el problema que hay de que este talud podría caer, el reservorio no puede vaciarse por completo, sino que tiene que quedar con un nivel mínimo, y entonces ya estas salidas de fondo no pueden ser utilizadas. Bueno, entonces lo que tenemos como Tablachaca es que esta representa un reservorio para una de las centrales, dos de las centrales más importantes del país. Ciertamente que durante muchos años estas dos centrales han suministrado más del 50% de la energía a nivel nacional, con lo cual la pérdida de estas sería bastante grave. Como el río Mantaro tiene una gran carga de sedimentos, estos sedimentos se van depositando anualmente en el reservorio, y entonces se requiere hacer una limpieza de sedimentos. La fotografía que estamos mostrando es una que se ha tomado durante una de las operaciones de purga de sedimentos anuales en la zona cercana a la presa. Aquí no se observa, pero en este lado de acá está un desarenador que funciona en forma sumergida. La vista que estamos viendo corresponde a la zona que estoy mostrando en este momento, que es esta. Aquí tenemos el desarenador sumergido que, como el nivel del agua ha bajado, permite mostrar ese desarenador, y pueden ver ustedes también las barras de sedimentos que han quedado depositadas en este reservorio. La finalidad de este reservorio entonces es que al bajar el nivel del agua, el agua se lleve todos los sedimentos y los evacúe a través del cuerpo de presa, utilizando todas estas compuertas que están localizadas y que van a permitir evacuar los sedimentos. Aquí se está indicando también la entrada al túnel que alimenta a las centrales que hemos mencionado. Aquí tenemos una vista aguas arriba. Noten ustedes todos estos depósitos de sedimentos. Y entonces el agua se va llevando estos sedimentos. Aquí también hay un problema. Y el problema es la concentración. Noten ustedes que esa agua tiene una gran turbidez, una gran concentración de sedimentos. Y entonces al ser evacuados a través del cuerpo de presa, llegan a la zona de aguas abajo, y ahí también pueden perjudicar las zonas agrícolas que se encuentran
agrícolas y de otros usos, pesqueros y demás, en el río Mantaro. Así que tienen que establecerse reglas de operación para poder tener una concentración máxima que no perjudique a todos los usuarios de aguas abajo. Noten ustedes todas estas barras de sedimentos que pueden ser lavadas por el agua en estas operaciones de purga. Entonces diríamos que en el río Mantaro esto está funcionando bien, o sea, año tras año se van realizando las purgas y desde el año 72 este reservorio está dando regulación diaria para estas centrales hidroeléctricas. Hay algunos años en los que no se puede realizar la purga porque el río trae muy poco caudal y ese caudal no tiene la capacidad suficiente como para realizar la evacuación de sedimentos que se requiere. Pero en la mayoría de los años esto sí se puede realizar y entonces pese a que el río Mantaro es un río con gran cantidad de sedimentos, esto permite mantener el volumen útil. Aunque aquí noten ustedes que dice que el volumen útil inicial era 16, pero actualmente es de 8 millones de metros cúbicos. Y esto tiene que ver también con las reglas de operación debido a tratar de evitar de que este talud caiga y destruya las obras. También tenemos unos estudios de caso en Venezuela. Aquí este autor nos muestra diferentes embalses en diferentes ríos con diferentes áreas de cuenca, desde 43 hasta 4.200 kilómetros cuadrados de área de cuenca. Las precipitaciones son bastante grandes, noten ustedes 2.258, 1.065, 772. Y también tenemos tiempos de operación diversos. Tenemos que esto es una publicación del año 2003, por eso es que las referencias están hasta antes del 2002 o antes. Bueno, aquí nos muestran en esta columna la retención de sedimentos en el proyecto, en metros cúbicos por kilómetro cuadrado y por año, y lo real. Entonces, para este proyecto, lo proyectado es lo real es 0,46 de lo proyectado, con lo cual estamos bien. Pero sin embargo, en este otro proyecto, lo proyectado era 165 metros cúbicos por kilómetro cuadrado por año. Y resulta que lo real en estos años de operación, que solamente son 18, no son 50, ya son 5.573. O sea, en 18 años de operación ya se tiene un volumen de sedimentos que es 34 veces mayor a lo proyectado. Ahora noten que están en valores por año, pero que han sido calculados como un promedio entre el acumulado entre el número de años. Y la razón de ponerlo por año es para poder hacer una comparación entre los diferentes proyectos, por año y por kilómetro cuadrado. Entonces podemos ver que en términos de proyecto, este que tiene 1569 fue construido en el año 93. Estos que tienen valores de 1000 fueron construidos en el año 1972. Y sin embargo se han quedado pequeños porque en 16 y 20 años de operación ya tenemos que la relación entre el real y el proyecto es 2,11 y 1,21. Y de todos los ejemplos que se muestran aquí, solamente uno tiene en 9 años de operación una relación real proyecto menor a 1. En todos los otros casos tenemos que es mayor a 1, lo que significa que el valor proyectado fue subestimado. O sea, lo que se estimó era mucho menor de lo que en realidad se produce. Lo cual nos da uno de los problemas en el estudio de sedimentación en reservorios. ¿Por qué creen ustedes que hay una diferencia tan grande entre el valor proyectado y el valor real? Por la ocurrencia del fenómeno del Niño. Ya, pero digamos que si nosotros supiéramos que el niño existe, deberíamos tomar precauciones, ¿no es cierto?
Pero justamente en nuestro país sucedió que en la costa casi nunca llueve. Pero cuando se produce el fenómeno del Niño, se tienen lluvias 100, 1000 veces mayores que las de todo el resto de los años. Entonces, antes del año 83, lo que se hacía era descartar esos años como si fueran unos años especiales y que no deberían considerarse. Lo que me dio mucha tristeza en el año 2000, ¿cuándo fue esto? 2016, que me invitaron a dictar un curso en Trujillo. En un curso de maestría, los alumnos me contaron que su profesor de maestría les había dado esa recomendación para su estudio hidrológico. El descartar los valores grandes y realizar el estudio hidrológico con el resto de los valores. Y eso en el año 2016 y en un estudio de maestría. O sea, diríamos que han pasado los años y no hemos aprendido nada. Eso de descartar los eventos del Niño como si fueran algo que no debe ser considerado es absurdo. Si justamente estamos haciendo un estudio de máximas avenidas, lo que nos interesa es determinar cuáles son esos valores máximos y no descartarlos. Entonces diríamos que uno de los problemas ha sido ese criterio inadecuado, en el cual se eliminaron los años de máximas avenidas con una concepción errónea. Aquí en el Perú, por ejemplo, antes del 83 diríamos que muchos profesionales decían, bueno, hay que descartar esos años, no los consideramos. Cuando llegó el Niño del 83 dijeron, pero aquí ya se presentó un evento bastante grande, ya no se va a presentar otro peor. Y en el año 98 se volvió a presentar un evento que en algunos casos fue peor que el del año 83. Entonces dijeron, ya, pero ya no puede presentarse otro peor. Y ese criterio también es completamente incorrecto e inválido. Y diríamos que también por ese criterio es que se tomaron decisiones erróneas. Pero digamos que si algo hemos aprendido es que ya no podemos seguir haciendo eso y tenemos que estudiar e incluir el fenómeno del Niño. Hidrológicamente siempre considerar que siempre va a producirse un evento peor a cualquiera que se haya producido antes. O sea, esa es la condición que tenemos en hidrología. Pero ¿por qué otra razón puede haber sido? ¿No se estudió la cantidad de sedimentos que podría transportar el río? No se estudió, pero también diríamos que no es tanto porque no se haya estudiado, sino porque no había datos. Cuando vimos el capítulo de transporte de sedimentos, vimos que la medición de transporte de sedimentos es muy, pero muy pequeña en el Perú. Y lo peor es que esos datos no se comparten. O sea, algunos miden, pero no los comparten. Y entonces diríamos que tenemos una información muy escasa en términos de información. Después, en cuanto a las metodologías, no necesariamente utilizamos la mejor metodología para poder evaluar esos datos de sedimentos, que sería otra razón. Entonces, esto de que tengamos valores proyectados que son mucho menores a los valores reales es un problema importante, que tiene que ver no solamente con el grado de desarrollo de la investigación y la ingeniería, sino también con la cantidad de datos que se tiene respecto a las variables involucradas, tanto el agua sola como el agua con sedimentos. Tenemos entonces en Venezuela que este embalse Camaré que nos muestran en esta fotografía se sedimentó totalmente en 14 años de operación. Miren ustedes, esto que debería estar con agua está lleno de sedimentos. Y ahí tenemos otro problema. Bueno, antes no había sedimentos acá, de tal manera que esta acumulación de sedimentos no solamente es malo desde el punto de vista económico porque este reservorio ya no va a permitir cubrir los fines que tenía, sino también que estos sedimentos van a tener influencia en el ecosistema y van a cambiar las formas de vida y etcétera, lo cual ambientalmente es muy malo.
Bueno, entonces, después de ver esos estudios de caso, vamos a comenzar a ver las variables de estudio. Lo primero que tenemos es el aporte de sólidos. Recordemos que el aporte de sólidos tiene que ver con dos asuntos. El primero es el origen, que es la producción de la cuenca. Esta producción de la cuenca, la producción de sedimentos en la cuenca, tiene diferentes formas. Nosotros estudiamos en el primer capítulo del curso lo que correspondía a la erosión laminar de cuenca. Pero no solamente hay erosión laminar, también pueden haber aludes, desprendimientos de taludes, erosión en arroyos, etc. Estimación de la producción de la cuenca nos permite tener la cantidad de sedimentos que produce la cuenca, pero también ya estudiamos que no todos estos sedimentos llegan hasta al río, sino que es solamente una parte la que llega al río. Y por eso hablamos de un factor de excedencia o un factor de entrega que va disminuyendo a medida que el área de cuenca se va haciendo más grande. Vamos a hacer un intermedio aquí. Intermedio hasta las 11:08. 11:08. Señores, continuamos. Bueno, entonces decíamos que respecto a la producción de la cuenca, nosotros tenemos que en la cuenca se producen más sedimentos que los que llegan al río. Y también entonces nos interesa determinar el transporte, es decir, el transporte en los ríos, que puede realizarse como transporte en suspensión, transporte de fondo, pero que también podría tener un aporte mediante avalanchas que llegan directamente a los ríos. Y estos elementos son los que van a llegar a la zona del reservorio. Respecto al aporte de sólidos, cuando hemos estudiado la generación de sedimentos en la cuenca, hemos visto que tiene incidencia la cobertura vegetal, el tipo de suelos, la erodibilidad. Y en este caso podemos ver algo que es común y que existen muchas ciudades que están construidas al pie de laderas. Digamos que la ladera que estamos observando se podría pensar que está protegida mediante la vegetación, pero podemos ver como un evento de lluvia o varios eventos de lluvia han originado unos escurrimientos localizados en esta zona que se han llevado toda la cobertura vegetal y que han producido sedimentos que se han movido a través de este canal. Como fines de protección en esta ciudad se han colocado aquí unas presas de control, pero aún así se observa que en esta zona el depósito de sedimentos ha llegado a destruir o dañar una buena parte de la ciudad. A lo que íbamos entonces es que parte del aporte de sólidos proviene de la cuenca y que puede verse a eventos naturales y fortuitos que pueden originar un episodio, digamos, de ingreso de sedimentos importante en el reservorio y que tienen que ser previstos desde el inicio. En el aporte de sólidos, entonces, aparte de los aspectos que ya hemos mencionado antes, nos interesa conocer la característica de los sedimentos. Y en esta característica de sedimentos nos interesa la distribución granulométrica. En esa distribución granulométrica pueden estar incluidas gravas, arenas o incluso bolonería. En el ejemplo que mostramos existe una bolonería que representa el 46% con tamaños entre 3 pulgadas y 24 pulgadas. Mientras que el resto, que es la grava y arena, es lo que está indicado en esta curva granulométrica. De tal manera que en general, entonces, todos los sedimentos están marcados en esta variación bastante grande. Aparte del tamaño de los sedimentos y de su distribución granulométrica, nos interesa conocer también la mineralogía, puesto que habrá algunos sedimentos que tendrán una mayor composición de cuarzo, por ejemplo, que tiene efectos abrasivos y erosivos mayores que el resto.
Para poder determinar el transporte, podemos hablar del transporte en suspensión y el transporte de fondo. Ya hemos hablado en el capítulo de transporte de sedimentos que el transporte de fondo lo determinamos generalmente mediante ecuaciones, mientras que el transporte en suspensión sí lo acostumbramos medir. De tal manera que estamos considerando que hay una incertidumbre también en esa relación de caudal líquido, caudal sólido, que está originada por la falta de datos. En el ejemplo que mostramos, tenemos en el eje de ordenadas los sólidos totales suspendidos en miligramos por litro versus el caudal máximo diario en metros cúbicos por segundo. Entonces podemos ver que hay una cantidad de datos muy grande que ha sido medido para caudales menores a 40 metros cúbicos por segundo, mientras que para caudales mayores se tiene apenas 3 puntos. Entonces digamos que inicialmente solamente teníamos los puntos que nos estaban dando esta tendencia dada por la línea azul. Pero se presentaron 2 eventos grandes que nos dieron estos 2 puntos adicionales. De tal manera que con estos 2 puntos adicionales ha cambiado radicalmente esta curva de caudal líquido, caudal sólido. Podemos ver entonces que la falta de información nos puede dar razón para subestimar los resultados, porque no tenemos información de eventos mayores. Y esto está limitado no solamente porque no se midan esos datos, sino porque incluso cuando se miden, hay mayor dificultad en medir los caudales máximos, ya sea por evitar dañar el equipo o perjudicar a los operadores, o sea, las personas que manejan este equipo. No se miden los caudales máximos y tampoco se miden los aportes de sedimentos correspondientes. El otro detalle está en el peso específico. Aquí hemos dicho que el peso específico de sólidos en suspensión puede ser diferente al peso específico de sólidos de fondo. Pero también hemos remarcado que en el cálculo del transporte sólido de fondo en peso tenemos que utilizar el peso específico de sólidos total, mientras que cuando determinamos el aporte en peso del transporte en suspensión tenemos que considerar el peso específico de sólido sumergido, es decir, restándole el peso específico del agua. Aparte del aporte de sedimentos, debemos determinar también la retención, la eficiencia en la retención de sedimentos. Y eso se mide mediante la eficiencia de retención, que es la relación entre la cantidad de sólidos depositados en el embalse y el aporte de sólidos de la corriente al embalse. Aquí entonces esta eficiencia de retención va a depender del tamaño y la forma del embalse, de la magnitud y características del aporte sólido, de la posibilidad de formación de corrientes de densidad. Lo primero que nos preguntamos entonces es, ¿qué es corriente de densidad? Una corriente de densidad es una corriente dentro del flujo total que tiene una densidad diferente. Diríamos que es como un chorro con características diferentes al resto del flujo. De tal manera que cuando la densidad es mayor, estas corrientes de densidad tienden a ir por debajo del resto del flujo. Ahora, ¿por qué puede aumentar la densidad? Podría aumentar por salinidad, por ejemplo. Tenemos que las aguas salinas tienen mayor densidad que las aguas dulces. Pero también podría aumentar por la composición de sedimentos. Es decir, que el agua contenga sedimentos. De tal manera que a mayor concentración de sedimentos se tiene mayor densidad. Pero también esto tiene que ver con el tamaño de las partículas y con la capacidad de transporte, porque ya hemos visto que si la corriente no tiene capacidad de transporte, entonces las partículas se sedimentan. Para que exista una corriente de densidad, en primer lugar tiene que haber movimiento, porque si no, no habría corriente.
estos sedimentos tienen que estarse moviendo y se mueven en una zona donde hay una mayor concentración de sedimentos. Y por tanto, solamente se producirían cuando existen características adecuadas para su formación. Hablamos también del régimen hidrológico, avenidas y sequías a lo largo de la vida del embalse, que hemos visto que es muy importante en el caso de los reservorios que están ubicados particularmente en el Pacífico, en la cuenca del Pacífico, por la gran influencia que tiene el fenómeno del Niño, cuyo periodo de recurrencia en promedio diríamos que es de 50 años, aunque se ha presentado, digamos, en el 83 y en el 98, que serían 15 años, y luego en el 98 y 2017, que son 19 años. Los 50 años a los que me referí son del estudio histórico que ha hecho el doctor Rocha desde 1500 hasta el 2000, en el que en promedio se tienen 50 años en los que se ha espaciado en ocurrencia el fenómeno del Niño. También tiene que ver con el régimen de operación. Digamos que si nosotros tenemos todas las compuertas del reservorio cerradas, los sedimentos no van a poder salir. En cambio, si hay compuertas abiertas, los sedimentos podrían salir por ese lugar. Y tiene que ver también con la existencia de sistemas de purga en la presa. Si es que no hay sistemas de purga, es decir, limpieza de sedimentos, los sedimentos se van a quedar acumulados. Y si es que existen, entonces podrían salir, pero también la facilidad con la que salgan va a depender de las dimensiones que tengan estos sistemas de purga. Empezamos a revisar lo que es el tamaño y la forma del embalse. El tamaño del reservorio puede ser diverso, dependiendo de cuál es la utilidad o la razón por la que ha sido construido. Y la forma va a depender de la geometría de la red fluvial. De tal manera que aquí mostramos diferentes geometrías. Pueden ver ustedes que aquí el reservorio es alargado siguiendo las corrientes afluentes. Aquí también, aunque hay varias corrientes tributarias que le dan una ramificación. Aquí hay algunas corrientes tributarias que son más importantes, que le dan una forma especial. Mientras que en este caso tenemos que la forma de la topografía permite tener un vaso más amplio y en la cual, digamos, está con una forma más circular el reservorio. Y aquí también tiene que ver lo que llamamos el fetch, que es la distancia entre la presa y el punto más alejado del reservorio hasta llegar a la cola del embalse. Entonces tenemos que el fetch en este caso está desde la presa siguiendo este afluente hasta llegar al punto más alejado y que tiene un alineamiento bastante irregular. En esta presa de Itaipú tenemos que el fetch es nos está dando un alineamiento más o menos recto, pero que es bastante largo. Aquí incluso tenemos dos zonas que estarían compitiendo para darnos la longitud más alejada, que podría ser esta o podría ser esta, hasta la zona más alejada. Y en este también tenemos un afluente que llega por acá, otro afluente que llega por acá, se juntan, pero el fetch entonces es de menor longitud que el que corresponde a los reservorios más alejados. ¿Por qué tiene influencia esto? Porque este reservorio es agua almacenada con una velocidad despreciable, casi cero. Entonces, cuando llega un afluente a una gran velocidad, se encuentra con esta masa en reposo y comienza a desacelerarse. La magnitud de la desaceleración va a depender de cuál es la diferencia de velocidades y también cuánto es la distancia que tiene que moverse hasta llegar a la zona que va en reposo, puesto que se va desacelerando. A medida que va perdiendo velocidad, también va depositando los sedimentos más gruesos, luego los más pequeños, etcétera, van disminuyendo en función de que la velocidad va disminuyendo. A menor velocidad va a ir depositando desde los más gruesos hasta los más finos. Y ese depósito estará más alejado de la presa dependiendo de cómo sea la geometría del reservorio. Por tanto, hay una
relación importante entre el tamaño y forma del reservorio y que se mide con este índice CI, donde C es la capacidad del embalse, es decir, el volumen del reservorio, e I es el ingreso de sedimentos medio anual. ¿Cómo podemos determinar esa capacidad de reservorio? Mediante las batimetrías. En este caso estamos mostrando aquí la presa. Esta es una presa fija de tierra. Y aquí tenemos un reservorio, un barraje que está compuesta por unas presas de arco y un vertedero fijo. Bueno, entonces aquí tenemos las curvas de nivel que nos van a permitir tener la batimetría del reservorio, y en función de esas curvas de nivel es que se crean las curvas de altura-volumen, de tal manera que un determinado nivel de agua en el reservorio nos va a dar un volumen de agua en el reservorio. A medida que la topografía la batimetría va cambiando por los depósitos de sedimentos, estas curvas de altura-volumen también van a modificarse. Esta información batimétrica es muy importante en el control de sedimentación de los reservorios. Aquí tenemos estas curvas de área-volumen. Esta curva de altura versus volumen está en la curva rosada. Tenemos que para una determinada altura hay un volumen. En este ejemplo tenemos que el NAMO equivale a 3.338, es el nivel de aguas máximo ordinario, que nos define el volumen útil con respecto al NAMI, que es 3.329. Entonces, en este ejemplo, el volumen útil nos da la diferencia entre el volumen del NAMO y el volumen del NAMI, que nos da 220.000 metros cúbicos. Y también tenemos el área del espejo del agua, que se está midiendo con este eje, con el eje de altitud, en el cual para esta determinada altura hay un área espejo de agua. ¿Sí? Disculpe, no le escuché. ¿Qué significa esos 220.000? El volumen útil. El volumen útil, que es el volumen requerido para cubrir la demanda. Este volumen útil se determina como la diferencia entre el volumen del NAMO y el volumen del NAMI. Aquí tenemos que este es el NAMO, nivel de agua máximo ordinario, que tiene este volumen, y este es el NAMI, nivel de aguas mínima, que tiene este volumen. Entonces la diferencia de esos dos nos da el volumen útil, que en este ejemplo es 220.000 metros cúbicos. El NAMI es Nivel de aguas mínima. lo que es muerto, ¿no? Lo que se considera volumen muerto. El NAMI es el nivel de aguas mínimo que en este ejemplo de esta reservorio de Gallito Ciego está dado por esta línea roja. Y el NAMO, el nivel máximo de operación normal, es este, de tal manera que el volumen útil es el que se encuentra en los dos. Ahora, debemos ver que nosotros habíamos definido el volumen muerto según ICOL como el volumen que se encuentra por debajo del punto más bajo. Entonces, según la definición del ICOL, el volumen muerto sería el que estaría por debajo de esta línea. Pero si nosotros consideramos como volumen muerto aquel que no se evacúa, no porque esté por debajo del punto más bajo de captación, sino porque no se puede mover, porque en este caso para generar energía eléctrica el nivel no debe ser inferior a este, ese sería el volumen muerto. Independientemente de cuál sea el volumen muerto, el volumen útil se define entre el NAMO y el NAMI. Gracias. Bueno, entonces esta curva área-volumen nos da un volumen útil. A medida que la batimetría va cambiando, la curva área-volumen también puede ir cambiando. Y el volumen útil podría ir disminuyendo, lo cual puede afectar la efectividad del proyecto. Para ver la relación entre esta capacidad del embalse y el ingreso de sedimentos, tenemos esta curva de Brune. Esta curva de Brune nos muestra en el eje de abscisas esta relación CI, capacidad de embalse e ingreso de sedimentos. Y en el eje de ordenadas nos muestra los sedimentos atrapados en porcentaje.
Esto significa que si el flujo que ingresa tiene 100% de sedimentos, entonces en el embalse van a quedar retenidos un determinado porcentaje. Aquí podemos ver que cuando la capacidad del embalse es igual al ingreso de sedimentos anual, es decir, estamos aquí con 10 a la 0, que es 1, tenemos que los sedimentos atrapados son casi el 100%. Cuando la capacidad del embalse es mayor a ese valor, entonces tendríamos que los sedimentos son retenidos completamente. O sea, el reservorio iría acumulando sedimentos iguales al ingreso anual cada año. Sin embargo, cuando la capacidad del reservorio es menor al ingreso de sedimentos, entonces tenemos que se retendría un menor porcentaje. Por ejemplo, si fuera la 10ª parte del ingreso de sedimentos, tendríamos que se estaría reteniendo entre un 75% y un 95%. Y la diferencia está entre los valores, en la curva inferior nos da los sedimentos finos y la curva superior nos da los sedimentos gruesos. Si los sedimentos son finos, se retendría el 75% y si son gruesos, el 85%. De tal manera que la relación del tamaño del reservorio con el ingreso de sedimentos también nos estaría dando la cantidad de sedimentos que pueden quedar retenidos en el reservorio. Esto también depende de cómo es el mecanismo de decantación del reservorio. Y ese mecanismo de decantación va a depender tanto del tamaño de los sedimentos como de la forma del reservorio. Aquí habíamos dicho que si el agua llega cargada de sedimentos aquí en el extremo, entonces se va a ir desacelerando hasta llegar a la presa. Y esa magnitud de desaceleración también va a depender de cuál es la forma del reservorio. En este caso, noten ustedes que apenas se produce un pequeño ensanchamiento, lo cual implica que no se va a desacelerar mucho el flujo. Desde aquí hasta acá se desaceleraría ligeramente. Aquí se desacelera un poquito más y aquí un poquito más, pero en general esa desaceleración no es tan grande como la que se produce en este caso. Aquí llega y ya se encuentra con una tremenda masa en reposo, entonces la desaceleración que se produce es más rápida. Entonces, una de los factores que tiene que ver con el patrón de deposición es la forma y tamaño del reservorio. Y el otro es el tipo de sedimentos. Entonces, decimos que aquí tenemos la cola del embalse, el punto más alejado de la presa. Y en esa cola del embalse llega el agua cargada de sedimentos y se encuentra con toda esa masa en reposo. Entonces comienza a perder velocidad. Al perder velocidad comienza a depositar el material grueso. Al seguir perdiendo velocidad deposita el material fino. Y si es que hubiera corrientes de turbiedad, esas corrientes de turbiedad son las corrientes de densidad que habíamos mencionado antes, solo que ya se explica claramente que la densidad mayor es producida por la concentración de sedimentos y esa concentración de sedimentos se manifiesta en una mayor turbiedad. Entonces tenemos que estas corrientes de turbiedad están compuestas por material fino, de tal manera que ingresan aquí, como tienen una mayor densidad, se van por el fondo y avanzan rápidamente hasta la zona cercana a la presa y ahí se depositan. Entonces el patrón de deposición de sedimentos, como dijimos, va a depender de la geometría del reservorio y también del tamaño de sedimentos. Pero siempre vamos a tener un delta de material grueso, luego un delta de material menos grueso o hasta más fino y las corrientes de turbiedad que van hasta las cercanías de la presa.
Aquí se muestra una corriente de turbiedad que está pasando por un pequeño embalse hidroeléctrico. Es una presa en Puerto Rico. Aquí se tiene la zona de la represa. Podemos ver la zona del reservorio. Y podemos ver aquí agua turbia, muy turbia, ingresando al embalse, pero después ya no se nota. Y la razón por la que no se nota es que esta agua turbia es una corriente de densidad. Es decir, tiene mayor densidad que el agua. Y como esa mayor densidad está producida por los sedimentos, es una corriente de turbiedad. Y esa corriente de turbiedad se va por debajo del reservorio, por la parte baja, y es evacuada, y noten ustedes como aguas abajo del reservorio, nuevamente se recupera esa turbiedad, porque está pasando a través del cuerpo de presa, porque en esta presa se permite que esa agua pase y sea evacuada hacia aguas abajo. Estos patrones de deposición pueden ser diferentes dependiendo de cómo es la forma del reservorio, cómo es la composición granulométrica, pero también depende de la hidrología y de cómo se produzcan estas series hidrológicas. Digamos que nosotros tenemos muchos años en que los caudales son pequeños. Entonces esos caudales pequeños van a tener pequeño aporte de sedimentos, de tal manera que en la curva que estoy señalando, durante 40 años el volumen en depósito de sedimentos ha sido pequeño, pero ahí se produce un evento extraordinario, en el cual en 10 años produce 4 o 5 veces los sedimentos que se tuvieron en el periodo anterior. Y luego de ese evento extraordinario ya continúa el caso normal, que es de pequeño aporte de sedimentos. Esto lo que nos está mostrando es la influencia de las series hidrológicas. En cambio, en la curva que estoy señalando ahora, tenemos que estas series hidrológicas presentan un aporte de sedimentos mayor, de tal manera que en pocos años ya se tiene un aporte de sedimentos grande, pero además se ha producido un evento bastante grande que origina un cambio mucho mayor en un plazo de menos de 2 años, podríamos decir. Y de ahí ya sigue con el comportamiento normal. Entonces, el patrón de deposición también va a depender de cómo son las avenidas y cómo se presentan a lo largo del tiempo. En el caso de Gallito Ciego dijimos que se construyó en el 88. Y en el año 98, es decir, 10 años después, se presentó el Niño del 98. Con lo cual ya teníamos que en ese evento grande se produjo un depósito de sedimentos que era casi comparable con lo que se había calculado para 50 años. En esta gráfica entonces el doctor Rocha nos muestra la diferencia entre estos patrones de sedimentación a lo largo del año y que van a depender de cómo se presentan las series hidrológicas. Bueno, aquí tenemos la misma curva que habíamos mostrado antes. Entonces, ahora nos preguntamos cómo podemos evitar esos problemas de sedimentación. Porque ya hemos dicho, no solamente es cuestión de que arriba se produce agradación, es decir, se retienen sedimentos, el volumen del lecho va aumentando, sino también que abajo se produce degradación. Es decir, se comienza a disminuir el nivel del lecho y ambos son negativos. Diríamos que el de aguas arriba perjudica directamente al proyecto porque puede afectar la vida útil, pero aguas abajo también va a tener consecuencias para los usuarios de aguas abajo y también para los ecosistemas. Por eso hablamos de un manejo de sedimentación. Y aquí se plantean dos alternativas. La alternativa tradicional, podríamos decir, es la de vida útil. En esta alternativa tradicional, lo que se hace es asumir que va a haber una vida en la cual se pueden depositar los sedimentos. Digamos que nosotros decimos, este reservorio debe rendir servicio durante 50 años. En esos 50 años van a depositarse
4 millones de metros cúbicos de sedimentos. Entonces nosotros vamos a considerar que el volumen muerto es 4 millones y vamos a tener que diseñar una presa que acumule esos 4 millones de sedimentos más el volumen que corresponde al volumen útil. Según este criterio, entonces se considera que a lo largo de su vida el proyecto hidráulico puede recuperar los costos de la altura adicional que se requiere para acumular los sedimentos a través de los beneficios generados por el proyecto. Pero no se considera lo que sucede después. Y entonces, ¿qué sucede después? Ese es el asunto. Que incluso 1000 años después podemos estar así, con toda esta cantidad de sedimentos acumulados. ¿Y quién se va a ocupar de corregir eso si es que no lo corrige el proyecto? Esa es una de las desventajas de ese criterio de la vida útil, que no se considera lo que sucede después. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, que cada vez al ir aumentando la población, la demanda aumenta. Al aumentar la demanda, se requiere más agua. Además, los sitios para embalse son únicos. Ya hemos visto que hay unos que son mejores que otros y además la mayoría de los mejores ya han sido ocupados. Y una vez sedimentado el embalse es difícil y costoso de recuperar. Para mejorar ese criterio de vida útil se incluyó un criterio de riesgo sedimentológico. Y entonces se propone hacer un estudio de riesgo sedimentológico que implica el cálculo de la probabilidad de que la determinación del aporte de sólidos y del volumen muerto requerido tenga un error importante que pueda afectar la vida del proyecto. Aquí hemos visto que dependiendo de la hidrología, podríamos tener diferentes aportes. Entonces, el estudio de riesgo sedimentológico nos permite determinar cuál es la probabilidad de que pueda existir un volumen de sedimentos mayor al que hemos considerado como volumen útil. Y esto es para poder prevenir los problemas de la sedimentación, que son agradación aguas arriba y degradación aguas abajo. Y según este criterio de riesgo sedimentológico, entonces nosotros diríamos que si existe un alto riesgo de que pueda haber un volumen útil mayor al que asumamos, entonces sería preferible que nosotros nos tomemos un factor de seguridad. Y diríamos entonces, en lugar de diseñar para 50 años, podríamos diseñar para 100 años de vida útil. Esto nos daría un volumen muerto mayor y que nos permitiría tener una menor probabilidad de que se nos colmate el reservorio. Diríamos que esto ya nos permite un mejor afinamiento del volumen útil, pero las desventajas, que son las que habíamos mencionado antes, que son estas, todavía están involucradas. Entonces, la segunda alternativa es evitar esto. Decimos que si los sitios adecuados son únicos, entonces tratemos de mantener estos sitios el mayor tiempo posible. Si una vez sedimentado el embalse es difícil y costoso, entonces vamos a tener que evitar que el embalse se sedimente. Encontrar formas para que el embalse no se sedimente. De esta manera nosotros vamos a poder determinar o mantener e incluso aumentar la capacidad de reservorio a medida que los requerimientos hídricos vayan aumentando. Esa alternativa se conoce como manejo del ciclo de vida. En esa alternativa, que le vamos a poner la segunda alternativa porque la primera era la de vida útil, en esta segunda alternativa, que es la de manejo de ciclo de vida, lo que se propone es que el diseño y el manejo de la infraestructura del proyecto se oriente al uso sostenible, donde las funciones principales de la presa se mantienen mediante un buen manejo y mantenimiento a perpetuidad. Esa es la idea, que podamos tener presas que funcionen todo el tiempo y que de hecho es lo más recomendable. Tenemos, por ejemplo, que la Tarjea, que es la bocatoma principal de suministro de agua a Lima, se construyó en el año 60. Es decir, ahorita ya tiene 60 años, pero sin embargo no podemos pensar en demoler la Tarjea porque no hay otro punto donde hacer eso. Entonces esa Tarjea debe continuar a perpetuidad. Y para ello tendríamos que hacer obras de manejo y mantenimiento que nos permitan que se mantenga a perpetuidad.
Y esto requiere la implementación y uso de instrumentos de manejo de sedimentación. Diríamos que esta es la alternativa recomendada y fue planteada en el 2003 y existe un documento que es Conservación de Reservorios de Palmieri que publicó en el 2003, donde ya se está hablando de estas alternativas de manejo de ciclo de vida. Sin embargo, podemos notar que todavía dentro de los criterios de presas se sigue manteniendo este criterio de vida útil. Según este criterio de vida útil, vamos a tener que ver después cómo resolvemos estos problemas de buscar otro reservorio y todo lo demás. Y entonces lo que deberíamos promover es que se tenga esta segunda alternativa de manejo del ciclo de vida. Estamos en el año 2020, 17 años después, diríamos que en el Perú no se ha avanzado mucho, pero la idea es que deberíamos promover que esto se mantenga, es decir, la alternativa de manejo del ciclo de vida. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Se pueden dividir en 3 grupos. El primer grupo es evitar o reducir el influjo de sedimentos. Para eso se puede reducir la producción de sedimentos, que podría hacerse, por ejemplo, reforestando la cuenca, o si no, atrapando los sedimentos aguas arriba del reservorio. En el segundo grupo está minimizar la deposición, es decir, evitar de que se sedimenten en el reservorio, para lo cual una alternativa sería desviar los sedimentos mediante un bypass. Para construir las presas se hace una obra de desvío. Entonces, esta alternativa plantea utilizar esa obra de desvío para poder desviar los sedimentos del reservorio y evitar que pasen a través del reservorio y se depositen allí. O si no, una redistribución de sedimentos. Es decir, influir o trabajar de tal manera de que podamos mover los sedimentos a lo largo del reservorio. En esto de la redistribución de sedimentos se dice si el nivel del embalse es este, y llegan los sedimentos gruesos, entonces se van a quedar depositados acá. Pero si nosotros bajamos el nivel del reservorio aquí, entonces ya la cola del embalse estaría acá y estos sedimentos podrían ser arrastrados hasta más adelante. Entonces esto de redistribución de sedimentos tiene que ver con reglas de operación respecto al nivel del agua en el reservorio que permitan cambiar o movilizar los sedimentos que se encuentran en el interior del reservorio. O si no, pasar los sedimentos a través del reservorio, como habíamos visto en este ejemplo de Costa Rica. Aquí, utilizando esta corriente de densidad, se pasa todos estos sedimentos a través del cuerpo de presa hasta aguas abajo. Y de esta manera se evita que se queden depositados en el reservorio. Pero para ello se ha tenido que tener una compuerta de fondo que puede estar abierta para que la corriente de densidad pase. Entonces es pasar los sedimentos a través del reservorio, trabajando con nivel bajo y usando las corrientes de turbidez. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Para determinar el diseño de un reservorio, ¿es mejor ya tener conocimiento de la curva de densidad? Claro. Y esto ¿Cómo solamente puedo es cuando existen. No siempre existen, pero siempre es importante en el estudio de sedimentación verificar si es que hay posibilidad de formación de corrientes de densidad. ¿Y cómo la determino? ¿Hay unas fórmulas? Eso tiene que ver con el tamaño de sedimentos que pueden moverse a través del cuerpo del reservorio, con el tamaño del reservorio y con las velocidades, la hidrología y todo lo demás. Y de hecho hay técnicas de estudio de corrientes de densidad y de turbidez. El tercer grupo de estrategias de manejo de sedimentación corresponde a incrementar o recuperar el volumen. Para recuperar el volumen se puede hacer una excavación, es decir, un dragado. Ese dragado puede ser mecánico, que se podría hacer metiendo maquinaria como tractores y demás, camiones para excavar, y eso es el seco. O se puede hacer mediante dragas que, estando el reservorio con agua, permiten extraer los sedimentos y eliminarlos.
Para incrementar el volumen se eleva la altura de la presa. Pero otra forma de recuperar el volumen es mediante la excavación hidráulica. El ejemplo que vimos del Mantaro es este: hacer que el agua sea la que se lleve los sedimentos. Y esto es en los procesos de purga anuales que mostramos en el Mantaro, lo que se realiza es la excavación hidráulica. La estrategia más usada es no hacer nada. Es decir, persistir con este criterio del manejo de la vida útil y pensar que vamos a almacenar en la vida útil del reservorio todos los sedimentos, lo cual hemos visto que no es una buena estrategia. Así que deberíamos pensar en otras. La siguiente es la purga de sedimentos con desembalse. Esa es la que hemos llamado la excavación hidráulica. Esta excavación hidráulica es lo que llamamos flushing. Ya hemos mencionado que el flushing necesita un caudal adecuado para poder hacer la limpieza de sedimentos, que además tiene que controlarse la concentración de sedimentos para no afectar a los de aguas abajo, pero además tiene que haber una capacidad de evacuación de sedimentos a través del cuerpo de presa, mediante las compuertas de fondo, etc. Si no se tienen todos esos elementos, entonces no se puede hacer flushing. En el caso del reservorio de Pohechos, se está hablando de realizar una hidrosucción. Y bueno, el método tradicional es el de dragado y transporte, es decir, se draga los sedimentos y se tienen que transportar a otro lugar para depositar. Entonces, esta estrategia de sin remoción de sedimentos solamente sería aceptable si el volumen muerto es mucho menor que el volumen útil del embalse, por un tiempo suficientemente grande y compatible con el desarrollo y fines del proyecto, que debería ser mayor a 100 años. Aquí decimos que si ese volumen muerto es pequeño, en 100 años, entonces también podríamos nosotros considerar no hacer nada. Pero recordemos que después de que el proyecto salga de servicio, entonces tendríamos que considerar que habría que demoler la presa para evitar sus resultados negativos. Y en ese caso, si es que este volumen es pequeño, no habría, digamos, mucha dificultad en poder realizar esta demolición, o si no, poder tener embalses laterales. En el caso del flushing, se puede realizar siempre y cuando la masa de sedimentos purgada anualmente y la masa de sedimentos depositada anualmente es mucho mayor que 1. De tal manera que para eso necesitamos que el caudal tenga suficiente capacidad de arrastre, que la concentración no sea elevada para evitar los impactos ambientales y económicos, y que se tenga compuertas de fondo suficientemente grandes. Y el otro detalle es que se requiere el desembalse total. Recuerden ustedes que el esfuerzo de corte crítico, hemos visto esto en el capítulo de flujos aluviales, va aumentando a medida que aumenta el nivel de agua en el reservorio. De tal manera que si el nivel es muy grande, no existe suficiente esfuerzo de corte como para poder mover los sedimentos del fondo. Entonces, para que el flushing sea eficiente, hay que vaciarlo por completo, para que el nivel sea muy pequeño y entonces ya se pueda arrastrar esos sedimentos. Pero el hecho de tener que vaciar el reservorio significa que tiene que salir de funcionamiento, lo cual en una central hidroeléctrica significa dejar de operar, perder generación de energía, y esto también tiene costo. Aquí podemos ver el efecto del flushing en un modelo del reservorio de la central hidroeléctrica Chimay que se realizó en el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Esta foto corresponde a la batimetría que mostramos anteriormente. Esta es la zona de la presa de tierra. Aquí tenemos el barraje que está compuesto de estas compuertas de fondo, y aquí tenemos un vertedero fijo que en la parte superior tiene unas compuertas de arco que se pueden abrir para dejar pasar el agua sobre el vertedero. Y aquí está la obra de toma. Entonces, en este modelo, en el laboratorio, se ensayó las condiciones para lograr una purga eficiente de los sedimentos. Noten ustedes que la evacuación se realiza a través de estas 3 compuertas de fondo.
y estas están formando un canal, que sería el canal de limpieza, de tal manera que la influencia de la limpieza va a depender de la distancia a estas compuertas de evacuación y va a tener un ancho limitado. Por eso decimos que la eficiencia de este flushing va a depender de la capacidad de estas compuertas de fondo, del caudal que trae el río y también de las características de los sedimentos. Aquí pueden ver después de que ha terminado la limpieza, que tenemos este canal de lavado que no ha permitido evacuar estos sedimentos que se encuentran en esta zona. Y aquí está después de que ya se evacuó el agua, cómo han quedado los sedimentos que han ido movilizándose hacia las estructuras de evacuación y que digamos que no representan una eficiencia de 100%, porque todo va a depender de las reglas de operación. El otro método que habíamos mencionado es el de hidrosucción. Como les mencioné antes, la presa de Poechos ha dado lugar a la participación de muchísimos científicos para tratar de obtener una forma de poder eliminar esos casi 400 millones de metros cúbicos de sedimentos que están en el reservorio. Y uno de los planteamientos ha sido el de usar hidrosucción. Lo que estamos mostrando aquí es la fotografía de un modelo que se realizó en la Universidad de Piura, un modelo hidráulico en la Universidad de Piura, mostrando una de estas mangueras de succión. La parte que estamos viendo es la de aguas arriba del reservorio y aquí tenemos el cuerpo de presa. La idea es de tender esas mangueras que utilicen la carga que está dada por la altura de agua y que permitan succionar los sedimentos y llevarlos a través del cuerpo de presa hacia aguas abajo. Aquí podemos ver esta vista. Aquí se tiene el aliviadero de compuertas. Aquí están las tuberías que funcionan como aspiradores. Entonces la idea es que utilizando la carga de agua en el reservorio se puede ir eliminando los sedimentos, lo cual, bueno, es útil, pero también podemos ver que de esta manera va a tomar demasiado tiempo evacuar los 400 millones de metros cúbicos, pero al menos ya es una solución. La otra opción de dragado, como hemos dicho, si es que se utiliza dragas, no se tiene que secar el embalse. Entonces necesitamos colocar ahí la draga sobre el reservorio. Esta draga comienza a excavar y luego debe llevar los sedimentos aguas abajo de la presa. En el caso de que esto esté muy alejado, se necesita bombas de gran capacidad para poder evacuar el agua con sedimentos hacia aguas abajo. Esto es bastante caro porque necesitamos todo un implemento en el cual va a depender la longitud de las tuberías, capacidad de las bombas, capacidad de la draga. Y además, al depositar los sedimentos aguas abajo, igual se aumenta la concentración aguas abajo y esto podría tener problemas para los usuarios de aguas abajo. Entonces, no es sustentable si no hay sitio de deposición permanente y además no es económico. Luego tenemos la excavación manual e hidráulica. Es decir, la excavación hidráulica está dada por el flushing, pero a veces el flushing no es suficiente y entonces debemos llegar a excavación manual. La que estamos viendo está siendo realizada por personas que están excavando y pueden ver ustedes que la cantidad de sedimentos es muy grande. Así que en la mayoría de los casos lo que se utiliza son maquinarias que pueden ingresar y pueden evacuar estos sedimentos en forma manual. ¿Cuál es la solución que se debería adoptar? Lo que se ha recomendado es la estrategia de manejo de sedimentación. Tratar de encontrar la forma más adecuada para que los sedimentos no se depositen en el reservorio y este pueda trabajar a perpetuidad, lo cual puede implicar una combinación de todas las estrategias que habíamos mencionado. Es decir, reducir el influjo de sedimentos, minimizar la deposición e incrementar o recuperar el volumen. ¿Alguna pregunta? En esta excavación manual también tenemos el problema de dónde ponemos el sedimento, ¿no? Sí. Por eso es que
aquí, digamos, en este caso de dragado se está considerando que se pueda depositar aguas abajo de la presa. Pero también el problema es que allí podemos tener dificultades. Así que este es uno de los problemas importantes. ¿Dónde poner los sedimentos? Ingeniera, en su experiencia acá en el Perú, ¿qué soluciones se le están dando aparte de no hacer nada? Claro? Por eso puse aquí esta lista. Sin remoción de sedimentos, la purga, la hidrosucción y el método tradicional de tragado y transporte. Bueno, gracias señores, buen fin de semana, ya nos vemos el día martes. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias.